Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es Padres al Día. Nuestro tema hoy es genial. ¿Cómo estimular la lectura en nuestros hijos? Vivimos en un país donde se lee muy poco. Esto es Paraguay, lastimosamente. Siempre estamos hablando de esto, de estimular todo lo productivo, lo positivo en nuestros hijos. Y la lectura es algo fundamental para la creatividad, para generar curiosidad, para el aprendizaje, para todo. Una persona que tiene la costumbre y que esa costumbre después se convierte en necesidad de leer, es una persona con una mente más abierta, con más conocimientos, con más posibilidades en todo en la vida. Bueno, y nosotros queremos eso para nuestros hijos. Y veamos, tenemos un súper invitado que vamos a hablar con él, enseguida les voy a presentar para hablar de este tema. Pero señor director, si le parece, veamos nuestra placa que nos dice que leer enriquece el crecimiento personal, estimula el desarrollo de diversas áreas cognitivas y funciones ejecutivas del cerebro, como la memoria, el lenguaje, la planificación y la atención. Además, repercute de manera positiva en la capacidad de empatizar y tomar decisiones. El amor por la lectura es un gran regalo que podemos dar a nuestros hijos. Este es el tema que vamos a hablar hoy, y para hablar de este tema tenemos a un súper invitado que ya lo voy a presentar. Él es licenciado en psicopedagogía por la Universidad Iberoamericana. Tiene maestría en dirección y gestión de centros educativos por la Universidad de Barcelona, España. Diplomado en inclusión educativa orientada a personas con discapacidad. Es actual presidente de la Sociedad Paraguaya de Psicopedagogía. Tiene años de trabajo en rehabilitación cognitiva a niños y niñas con dificultades en la escritura y lectura, y actualmente está trabajando como psicopedagogo educacional en el Centro Educativo Privado de San Lorenzo y consultorios en el interior del país. Él es el magíster Raúl Morínigo y está acá con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenido al programa, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Vivi, gracias por el espacio, también por la oportunidad de hablar de un tema que nos compete como padres, nos compete como educadores, nos compete como profesionales del área de educación, y que hoy en día es una necesidad, sobre todo una necesidad que vemos que es importante para el estímulo cognitivo de los chicos, ¿verdad? Claro. Que es fundamental. Hablábamos al inicio, decíamos al inicio de la placa, y yo también, porque soy ávida lectora y eso lo aprendí en mi casa, ¿verdad? Del ejemplo de mis padres, evidentemente, pero hay un mundo en lo que es lectura y tenemos que incentivar eso para que nuestros hijos también tengan esas ganas, no la obligación, sino las ganas de descubrir. Abrir un libro es viajar por el mundo. Claro. Hoy en día, yo que trabajo mucho con niños, normalmente los padres me suelen decir, bueno, yo cuando mi hijo no quiere hacer, le pongo a leer, ¿verdad? O sea, cuando le castigo, le pongo a leer, es como un castigo. Entonces el niño, ¿qué hace? Lo asume como eso, como algo aburrido, algo tedioso, algo que no quiere hacerlo. Entonces el niño ya asocia como algo que no quiere hacerlo. Entonces prefiere hacer otras cosas, que es lectura, ¿verdad? Que es leer, que es mirar imágenes, que qué sé yo, dibujar. Yo también digo muchas veces que el dibujar, hay niños que en vez de leer dibujan cómics, dibujan caricaturas, que le ponen diálogos, o sea, todas esas cuestiones que yo digo a los padres, bueno, si tu hijo es bueno en eso, incentivarlo. Claro. Y ahí de a poquito el niño va a ir tomando el hábito de la lectura, ¿verdad? O sea, porque lo que hablábamos al principio, todo va por el ejemplo, ¿verdad? O sea, el padre, si un papá, por lo menos hoy en día, aunque hoy en día ya no hay más diario, iba a decir el diario, que en mi época sí, o sea, que mi papá leía el diario, se sentaba a leer el diario. Hoy se lee en la pantalla. Exactamente, que también eso es otra cuestión del tema de la lectura. Entonces, el niño ve que el padre lee, el niño ve que hay un libro en mi casa. Yo me acuerdo, mi sobrino, que fue uno de mis primeros conejitos de India, le digo yo como psicopedagogo, ¿verdad? Porque yo veía en él también, él aprendió a leer desde muy chiquito, ¿verdad? O sea, yo le regalé un libro del Principito, que es un libro así que espectacular para que un niño empiece a leer, y él le apasiona, o sea, lee la lectura, lee los cómics, o sea, y yo siempre le digo a los padres, incentiven, o sea, no importa que sea 5 minutos al día, o
Yo me digo, o sea, no hace falta que esté con mi niño 10, 20, media hora leyendo. Claro. Porque todos los días mi hijo sepa que a las 6:15 de la tarde nos toca leer un trocito de un cuento. Claro. Y lo Pero hablamos. ver también la edad del niño y lo que le vas a dar. No le puedes dar a un nene de 7 años, no sé, hijo de hombre. Claro. Una cosa así que no va a entender y se va a aburrir. Todo va a depender de la edad, Claro. del proceso también del niño, ¿verdad? Que eso es importantísimo, ¿verdad? Y también yo digo el gusto, o sea, ¿cómo se dice? Lo que le gusta al niño, ¿verdad? O sea, si le gusta Claro. más la ciencia ficción, le gusta más los dinosaurios, le gusta más la historia, le gusta más los países, ¿verdad? Le Sí. gusta más los cómics, que Sí. le gustan más los dibujos animados, la historia clásica, Caperucita Roja. Todas esas cuestiones que el padre, que le conoce a su chico, va a saber qué es lo que le gusta más. Entonces, incentivar en eso, ¿verdad? Incentivar esas pequeñas cosas que el niño vea como algo, mira, es divertido, ¿verdad? Sí. Es divertido. Y después ya ahí, una vez que agarró ese Sí. ritmo, agarró eso, Sí. ya no hay quien la ataje, ¿verdad? Sí, después ya es un problema porque los libros están caros. El otro día sí, eso es justamente otra cuestión, ¿verdad? El otro día en el colegio yo veía, mientras que era el recreo, se hizo una feria de libros en el colegio, donde se vino una librería que vendió libros, y había un chico sentado, esa imagen me quedó clara, con su libro, era un libro de cómics, ¿verdad? Y él leyó, y después paró un ratito, miró y comenzó a reírse, ¿verdad? O sea, imagínate la imaginación Claro, que crea el chico en ese momento. claro, O sea, claro. todo ese mundo que crea en la cabeza del chico, ¿verdad? Sí. Y ahí crean otras funciones cognitivas también, que crean la empatía, la creatividad, el lenguaje, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque él crea esos personajes que va leyendo, en su cabeza va creando esos personajes, Sí. y el cerebro está así estimulándose al máximo, ¿verdad? Así Eso mismo. es. Y es algo tan interesante, no solo a nivel de la cultura que uno puede adquirir a través de los libros, sino también de la salud mental. Es básico para la salud mental tener ese hábito de la lectura. Sí, porque nos permite parar. Claro, O sea, en el ajetreo del día nos permite parar. sí. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la facultad, llevaba mi libro y en el colectivo que yo vivía en San Antonio, o sea, que me llevaba 45 minutos, entonces yo dije, voy a leer. Y vos te desconectas. Claro, ¿verdad? claro. Estás cansadísimo todo el día, pero lees, eso está ahí y te desconectas. Es como un parar. Y eso también el cerebro, como un respiro al cerebro, una oxigenación al cerebro. Decir, bueno, Sí. estoy bien, estoy tranquilo, Claro. estoy haciendo algo que me gusta, que es un poco mover mis neuronas, hacer conexiones y compañía. Claro, Entonces, y es una manera inteligente de zafar de un momento aburrido, Sí. como es ir en un bus, exactamente. ¿verdad? Y con eso viajas. Sí, sí. Y todo, digo siempre que todo depende mucho de nosotros también como profesionales, en la escuela mismo. Sí. En la escuela mismo, dedicar un tiempo a la lectura, que un tiempo así, bueno, el chico traiga su libro, que tengamos un momento. Ahora, gracias a Dios, el ministerio hoy en día está impulsando mucho estos Sí. programas de lectura, ¿verdad? Sí. Que eso es bueno, ¿verdad? O sea, es bueno, ¿por qué? Porque estamos buscando estrategias, se ve que nos estamos interesando en que el niño pueda aprender, que no sea solamente una obligación leer, sino que sea una necesidad, que sea algo así, un hábito realmente que el chico aprenda, ¿verdad? Claro. Entonces, El problema que tenemos, que vos que sos docente y sabés también esto, es la lectura comprensiva. Los niños que aprenden a leer, porque pongo así porque muchas veces lastimosamente llegan a, no sé, a tercer, cuarto grado y no leen de corrido, sino que están L-A, la, M-A, ma, y así. O sea, eso no podés entender lo que estás leyendo si estás deletreando de esa manera. Pero muchas veces leen y no entienden no lo que comprenden, leen. claro. Y ese entramos en otro tema, Vivi, porque yo también trabajo con adolescentes, jóvenes universitarios, y nuestro gran problema es la comprensión. Sí. O sea, y eso es por una falta de hábito, una falta de lectura, de comprensión lectora que cuesta, realmente cuesta. El chico Sí. que no tuvo nunca un hábito y que va a la universidad o va, como decís vos, va arrastrando ciertas dificultades que lo aprende. O sea, el chico lee de corrido, puede leer Sí. un texto de media página y no entendió Claro, nada. así mismo. Lo que ocurre muchas veces hoy en día con los chicos es eso. O sea, ¿por qué? Porque no hay una buena conexión, no hay una buena morfosintaxis, no hay una buena gramática, no hay una ortografía. Todo un conjunto de cuestiones de la lectoescritura. Sí. Bueno, y eso es el tema que vamos a hablar hoy. Ya sabemos el problema que tenemos a nivel de educación también, porque el cómo se educa en las escuelas y en los colegios siempre fue aprender de memoria y venís a repetir y escribir y salvar el examen y ya está. O sea, esa curiosidad hay que incentivar, ¿verdad? Porque solamente uno aprende realmente si uno se pone a pensar qué es lo que yo aprendí, era lo que más me gustaba o lo que más el profesor o la maestra supo despertar mi curiosidad.
Y es eso lo que tenemos que hacer los padres, despertar esa curiosidad en nuestros hijos para que quieran leer. Y bueno, en el programa hoy acá tenemos un experto que nos va a decir cómo lograrlo. Hacemos un corte y volvemos ya. Bien, ¿cómo estimular la lectura en nuestros hijos? Ese es el tema de hoy, es un tema súper interesante y vamos a ir aprendiendo también algunos tips que nos va a dar nuestro invitado. Y ahora vamos, señor director, con este primer material que queremos compartir con todos ustedes. Los padres dan el ejemplo. Es muy probable que si su hijo lo ve disfrutando con un libro también sienta interés y curiosidad por lo mismo. Como padres, somos modelos de referencia para los más pequeños que imitan lo que oyen y ven. Un entorno familiar que promueve el placer por la lectura transmitirá un valor positivo. Bueno, pero ¿qué hacemos si los padres no leen? Porque si los padres leen, ya el camino está hecho, sí. ¿Verdad? Pero acá el tema es, los padres no leen. ¿Qué se puede hacer? Yo siempre le digo a los papás de mis pacientes o de mis estudiantes, ¿verdad? O sea, que en cualquier momento que hay posibilidad de estimular la lectoescritura, el lenguaje, lo hagan. Yo le digo siempre a los papás, vos estás en el auto yendo con tu hijo y comienzan a ver carteles por todos lados. Bueno, vamos a jugar un juego. Vamos a jugar quien encuentra más palabras con la letra A, ¿verdad? Entonces, claro. Y el chico va, yo estoy manejando, o sea, yo no estoy leyendo, estoy manejando. Entonces mi chico me dice, bueno, acá hay una palabra que comienza con A, árbol, qué sé yo, acá hay, no sé, diferentes palabras. Entonces, este juego crea en el chico, bueno, vamos a jugar, papá, el día de mañana, bueno, vamos a jugar otra vez, papá, el encontrar palabras, ¿verdad? O inclusive también yo le digo a los papás, bueno, agarren una hoja de diario o una hoja de, no sé, de cualquier material, revista que tenga, bueno, vamos a decir, bueno, el que encuentra mayor cantidad de palabras que tengan esta letra, bueno, se gana un premio, ¿verdad? Si no hay ese hábito de lectura, ¿verdad? Y ahí está, obviamente, ese estimular, ¿por qué? Porque yo digo, el chico tiene que encontrar primero el clic que hace con la letra, con la lectura, con las palabras. Si no encuentra ese clic de decir, no tiene luego contacto con ningún estímulo de lectura o de escritura, el chico va a ser difícil, si es que no ve en el papá que lee, que el chico pueda leer. Claro. Entonces es importante crear esos hábitos así de juegos, que el niño vea que esto es un juego, ¿verdad? Y después de a poquito, ¿verdad? O inclusive yo le digo a los papás, bueno, creen historias con los chicos, ¿verdad? O sea, vamos a crear una historia de, qué sé yo, de fulanita que se fue a comprar una... ¿Y qué pasó después? A ver, vos decime. Claro. Mientras que yo estoy cocinando, mientras que estoy barriendo, mientras que estoy ahí tomando tereré con mi esposo, estamos tomando tereré, creamos una historia, entonces de a poquito. Inclusive si el chico ya escribe, yo siempre le digo, bueno, hágale que escriba, ¿verdad? Bueno, a ver, inventamos una historia y después lo lee. Claro, ¿verdad? Claro. Después escribe toda la historia, bueno, escribe y después lo lee, ¿verdad? Entonces, todas esas cuestiones que el chico debe hacer ese clic. O sea, el chico, digo, ¿por qué? Porque el niño debe crear ese hábito primero, ¿verdad? Claro. O sea, él tiene que decir, me gusta esto, da gusto hacer, ¿verdad? Y dejar de lado otras cuestiones, bueno, se pone a escribir. Si yo veo que a mi hijo le gusta dibujar, bueno, dibujemos. Bueno, este personaje, ¿cómo se llama? Vamos a crear una historia con este personaje. Claro, o sea, no siempre es el tema de un libro. Así mismo. Puede ser esas historias inventadas, ¿verdad? Creadas, o los dibujos con algún diálogo, alguna letrita, alguna cosa que hace este personaje y todo. Y después lo lee. Siempre le digo a los papás, háganle leer. Claro. ¿Verdad? Que él lea. Si le cuesta un poquito, bueno, primero lee el papá. Un tip también importante, pero si el chico no puede leer, o sea, todavía está así dificultades de leer, con dificultades, lee así por separado, bueno, primero el papá lo lee. Yo como adulto primero lo leo todo, después le doy a él. Que no se haga una tortura para él estar leyendo ahí un texto de 3 líneas y está con M, A, ma. Yo le ayudo primero, leo yo toda la historia, después ahora tu turno. Entonces ahí hablamos juntos. Entonces si tiene una dificultad, yo le ayudo. O sea, siempre es eso. Porque si no, el chico va a decir, no, algo no me gusta. O sea, porque no, me está costando, ¿verdad? Me cuesta leer, ¿verdad? Entonces, ¿por qué voy a estar si me cuesta leer? Entonces no quiero leer. Entonces ya quiero hacer otra cosa.
Primero yo como adulto le leo todo el texto y después le doy al chico para que lea. Eso también es algo que ayuda mucho en el tema de la lectoescritura con las criaturas. Ya. O sea, es Interesante, importantísimo. ese es un tip muy interesante porque, y también no hay que obligar, ¿verdad? Cuando obligas hay que buscar, eso que dijiste me encantó, ¿verdad? Si le gusta dibujar, que dibuje y hacer una historia con los dibujitos y después que lea, o inventar las historias. O de repente encontrar algún libro de cuentos o historietas o lo que sea adecuado a la edad de cada hijo, evidentemente, y comenzar a leer los papás, por ejemplo, ¿verdad? Y después darle para que continúen leyendo, o sea, darle, porque nadie puede amar lo que no conoce, y si no tienen libros, no tienen revistas, no tienen cosas para leer, ¿cómo van a leer? Esa imagen, Vivi, que solemos ver en las teles, en las películas, que la mamá, el papá le lee a la criatura antes de dormir, por ejemplo, Sí. que hoy en día prácticamente ya no se hace Los eso, ¿verdad? cuentos, sí. Hoy en día prácticamente el papá ya no lee, ese es un cuento, que máximo se va, le habla un ratito, después ya terminó. O sea, inclusive a veces por el ajetreo del día también del papá, hoy en día el papá y la mamá tienen que trabajar, trabajan los dos, el chico se queda con la abuela, y lo ven casi de noche ya, o sea, entonces que también no podemos tapar el sol con un dedo, ¿verdad? O sea, es decir que hay cuestiones pero yo soy el papá, yo soy la mamá. Claro. Tengo que crear esa conexión, ese cuentito de 5 minutos, un párrafo, una historieta, un cuentito, ya va a salvar. Además, para el vínculo mamá, papá, hijo, Exactamente. ese momento antes de dormir, de darle las buenas noches, de rezar juntos, de leerle un cuentito o de contarle un cuentito que al día siguiente se le pregunta, eso es una conexión maravillosa, Así es un mismo. tiempo de Invertir, oro, claro. sí. Y eso va a crear el día de mañana jóvenes, adolescentes mucho más seguros, con vínculos más sanos, ¿verdad? Sí. Con salud mental mucho más buena, ¿verdad? Porque hoy en día tenemos mucho también eso que son a causa de muchas falencias Claro. que por ahí como padres no es que porque queremos, sino que es por no saber, por desconocer, ¿verdad? Claro, pero ese momento antes de dormir con los niños es un momento de calidad, de tiempo de calidad, cuando estamos todo el día trabajando y por más que estemos cansados, hay que hacer... Hay que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Porque estamos cansados, pero la niñez pasa demasiado rápido y no se puede retroceder, Así ¿verdad? mismo. Entonces, cansado o no, tu hijo sigue creciendo. Entonces, hay que tener ese tiempo y crear eso. Un día le lee la mamá, otro día el papá, otra noche el papá, y entonces, o alguien en la familia, la abuela, el tío, alguien que esté ahí, ¿verdad? Pero mejor los padres, obviamente. Bueno, tenemos tiempito. Muy bien. Tenemos ahora otro material, por favor. Cuentos y más cuentos. Narrarles cuentos, historietas, poesías, fábulas, con distintas entonaciones de voz acompañado de dibujos, títeres u objetos alusivos al tema, inventar cuentos, cambiar el final, hacer preguntas sobre el mismo, alimenta su curiosidad e imaginación. Antes de dormir, un cuento puede ser un buen motivo de encuentro entre padres e hijos. Y bueno, nos adelantamos al material, pero es así. Así mismo. Ese cuentacuento es espectacular. O sea, yo hice varios talleres cuando hacía clínica también con cuentacuento con los chicos. Es maravilloso, ¿verdad? Porque yo siempre digo, los chicos tienen una imaginación así, infinita. Sí, sí. O sea, y de cualquier cosa te hacen cualquier cosa que vos pensás. Sí. Y eso es buenísimo. O sea, yo siempre digo a los padres, bueno, incentiven eso. Si hay posibilidad de llevarla a un cuentacuento, a un taller de cuentacuento al chico, a llevarlo. En las vacaciones 15, las vacaciones de verano, de invierno, también se hacen todas esas cuestiones para poder estimular al chico, ¿verdad? Y después, como yo te decía hace rato, o sea, ese espacio de crear con el niño y el padre, de crear historias, de crear cuentos. Yo siempre a mi sobrino una vez me dice mi sobrino, tío, vamos a hacer pijamada, ¿verdad? Hicimos pijamada y contamos cuentos, él contaba cuentos de terror, que para él era de terror, ¿verdad? Que Claro. era así, cuentitos que para él era de terror, yo le contaba otro cuento, su hermana le contaba otro cuento, o sea, es todo un clima así de aventura en la cabeza, ¿verdad? Sí. Y eso crea en el chico muchísima, como decíamos, el material también, o sea, mucha creatividad, mucha imaginación, ¿verdad? Mucha empatía. ¿Por qué? Porque él se pone en el papel del personaje, ¿verdad? Claro. O sea, él va creando también esos valores de empatía, ¿verdad? O sea, sabe que está enojado, sabe que está feliz,
sabe por qué le molesta eso al personaje. Entonces crea en su cabeza toda esa cuestión y el cerebro lo asocia como valores que el día de mañana él también lo puede vivir en el día a día. Claro, claro. Y en el caso de que hablábamos ya de esto antes de comenzar el programa, no se tenga la posibilidad de acceder a libros, porque lastimosamente es una realidad también. No todo el mundo tiene el mismo nivel socioeconómico para comprar libros o estar cerca de una biblioteca o que el colegio o la escuela tenga. Hay mucha carencia y para esa gente que tiene tantas carencias, ¿qué pueden hacer los padres? Siempre hay algo para leer, Vivi. Siempre hay algo para leer. Aunque sea en el celular. En el celular, yo puedo agarrar un texto, inclusive puedo encontrar en una revista, o puedo tener un diario antiguo, o sea, que los diarios hoy en día casi todo el mundo tiene en su casa así guardados, sí. O sea, puedo sacar, leer. Siempre hay una oportunidad para leer, o sea, siempre, o sea, no hace falta que sea un texto, sea un libro mismo, porque realmente los libros son muy caros, ¿verdad? Sí. Los libros son muy caros, ¿verdad? Pero el texto en la escuela mismo, si es que el chico tiene un libro de la escuela, bueno, ahí existe un montón de textos, ¿verdad? Pero siempre hay algo para leer. Yo creo que eso los padres todos tenemos que tener en cuenta que siempre hay algo para leer. O sea, no es excusa no tener dinero para comprar un libro. No es excusa, ¿verdad? Perfecto. Teléfono celular lo tienen todos hoy en día, prácticamente, ¿verdad? Y ahí tenemos acceso a libros, a todo, gratuitos, a un sinfín de libros. Fantástico. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, ¿sí? Volvemos enseguidita y seguimos con esto porque es importante estimular la lectura en nuestros hijos. Continuamos hablando con el magíster Raúl Morínigo sobre cómo estimular la lectura en nuestros hijos. Y yo me estaba confesando en el corte, porque me encanta leer, siempre he leído libros y libros, pero cada vez me cuesta más leer. ¿Por qué? Porque veo series en internet o estoy en las redes o lo que sea en el horario que normalmente leía. Entonces es como que me cuesta más leer, me exijo porque me encanta, abro un libro y me encanta, pero a mí, grande ya, con experiencia en la lectura, pero ¿cómo debe ser más difícil ahora que los niños están con tantos estímulos, con los jueguitos, con el celular, la pantalla, que ahí ven todo, películas, esto, lo otro, todo? ¿Cómo podemos hacer que no les sea aburrido abrir un libro? Yo creo que Vivi, siempre el tema de los límites es importante. O sea, los padres tienen que poner límites y siempre llegar a ese acuerdo con el niño, ¿verdad? Es decir, bueno, el tema del hábito. Un hábito como es todo el día a la misma hora, la misma cosa que haces, ¿verdad? Sí. Entonces yo le digo, 5 a 10 minutos antes de dormir, agarra tu libro y lee. Puedes tener el teléfono celular todo el día, lo que vos quieras. Pero esos minutos, 5 minutos antes de dormir, son sagrados para leer un libro. O sea, leer un párrafo, un texto, ¿verdad? Entonces, eso crear en el chico, o sea, que él también se sienta comprometido, es mi responsabilidad. Tengo un compromiso con papá, ¿verdad? Claro. Tengo un compromiso con mamá, me dijeron, voy a hacerlo, ¿verdad? Sí. Todas las noches tengo ese espacio, 5 minutos, que no es mucho también. Entonces, un libro que a él le gusta, que él agarró, que él eligió, un texto que él eligió mismo, entonces lo lee, ¿verdad? Entonces lo va creando día a día, ¿verdad? Sin dejar de lado la tecnología, porque es imposible hoy en día dejar a los chicos en tecnología. No, ya la tecnología ya está, estamos nosotros inmersos en eso, pero me gustó ese tip que nos diste también. O sea, antes de dormir, 5 o 10 minutos que lea un libro, claro. algo escrito, ¿verdad? Perfecto. Bueno, y vamos con este siguiente material que habla de cómo estimular la imaginación y esa capacidad creativa. Estimular la imaginación y capacidad creativa. Los niños pueden pasar de ser espectadores a creadores de sus propias historias, con distintos personajes o escenarios. Otra opción es crear historietas con dibujos y ayudarlos a realizarlas, identificando cada parte, principio, nudo y desenlace. Bueno, comentanos.
me reía porque es algo que realmente en el colegio, en la escuela, ya se incentiva a los chicos, el tema de introducción, nudo y desenlace, Sí. ¿verdad? Y sin querer, ahí por ahí el chico en su cabeza creó una historia y él ya tiene esa estructura de un texto, ¿verdad? De introducción, nudo y desenlace, pero él no lo sabe, ¿verdad? Claro. Él ya creó un cuento de un niño que se fue con su perro al parque. En el parque encontraron una pelota y jugaron. Y llevó a su casa, a su fin, llegó. A su introducción, su nudo y su desenlace ya está en su cabeza, ¿verdad? Entonces, el niño, ¿cómo asocia eso con esa estructura que él ya tiene en su cabeza? Cuando realmente lo crea una conexión con ese contenido, o sea, cuando crea una afinidad con eso que está aprendiendo. Si no, no hay. Cuando el aprendizaje no es significativo, el chico no va a aprender, o sea, el chico no aprende, ¿verdad? Entonces, él tiene que asociarlo como algo que él ya lo vivió, ¿verdad? Entonces, yo le digo siempre a mis profesores, le digo yo, vean qué le gusta a los chicos, vean qué le gusta a ellos, qué historia, qué tipo de historia. Creen historia con ellos y a partir de ahí, bueno, vos tengo que dar comunicación, este mismo tema de clase, ¿verdad? Estructura de un texto, ¿verdad? Introducción, nudo y desenlace, ¿verdad? Entonces, vamos a crear juntos una historia. ¿Cómo empieza la historia? Vos lo empezás, después ¿qué pasó? O sea, que el niño sienta que ese aprendizaje es significativo, o sea, como él se siente parte de eso. Entonces, esa es la capacidad creativa que el chico lo trae de por sí. El chico todos traemos de por sí la capacidad creativa, que con el tiempo se nos va apagando más, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Por los estímulos que muchas veces o por la represión, que muchas veces nos dicen, no, estás pensando macanada o estás pensando en cosas que no debes pensar. Un famoso amigo imaginario que los niños tienen, ¿verdad? Eso le crea al chico un mundo sin fin en su cabeza. O sea, ese sin fin. Y entonces, el niño, mi amigo imaginario, por más que no exista, o sea, que nosotros sabemos que no existe, pero para el niño existe, ¿verdad? Claro. Hay un mundo en su cabeza. Agarra un palo de escoba y lo hace como su caballo o como su espada y vas creando cuentos en su cabeza. Y si yo como padre digo, ¿qué está haciendo otra vez? Deja de hacerlo eso. O sea, el niño va a decir, está mal esto. Ahí nuestra creatividad va disminuyendo poco a poco, ¿verdad? Entonces, como padres tenemos que estimularle eso, ¿verdad? Hacerlo parte de... Si él está jugando a caballito con la escoba, bueno, me sumo también yo. Claro, ¿verdad? claro. Me sumo con él, ¿verdad? También hago, o sea, si está como una espada, bueno, yo también me sumo con él, juego con él. Porque eso va a crear también un vínculo, como hablábamos hace rato, ¿verdad? Va a crear un vínculo, va a crear una capacidad que el niño tiene de imaginarse cosas. Él en su mundo está imaginándose un montón de cosas. Y sabe que mi papá está presente, mi mamá está presente conmigo, está jugando conmigo. Ya crea un vínculo afectivo. Y eso ya es invaluable, o sea, eso ya es algo que va a llevar toda su vida. No, y ese vínculo con los padres, Dios mío, jugar con los hijos es una de las cosas más interesantes. Bueno, y vamos a ver este siguiente material. Tener en cuenta los intereses del niño. Al permitirle elegir el cuento o la temática, podemos conocer sus gustos e intereses. Por otra parte, a partir de sus cuentos favoritos, es más fácil captar su atención. Y de esta forma también reforzamos su motivación por la lectura. Cuán importante es conocer el gusto de nuestros chicos, ¿verdad? El gusto de qué le gusta, qué tipo de cuento, qué tipo de historia le gusta, si le gusta más lo deportivo. Hoy en día existen, y eso no podemos negarlo también, muchos dibujos animados que incentivan eso, ¿verdad? Los gustos de los chicos, que puedan encontrar lo que les gusta, ¿verdad? Y buen estimulado, un dibujo animado, una lectura bien estimulada, bien encaminada, va a ayudar al chico a encontrar el día de mañana su camino, ¿verdad? Grandes escritores pueden salir de nuestros chicos, Sí. Grandes actores, ¿verdad? Grandes personas que tienen facilidad del habla, ¿verdad? Todo esto. ¿Por qué? Porque la lectura va a hacer que el niño desarrolle un montón de otras funciones, ¿verdad? Cerebrales, ¿verdad? Que es la lectura, que es la escritura, ¿verdad? O sea, saber aprender nuevas palabras, ¿verdad? ¿Qué significa esa palabra? Hoy en día nuestros chicos no saben buscar una palabra en el diccionario, ¿verdad? No. Yo el otro día en clase estaba con mis adolescentes y les decía, bueno, búsquenme esta palabra en el diccionario. Más de 10 minutos buscando esa palabra en el diccionario. Porque hoy en día están todo ahí. O sea, yo pongo en Google. Claro, googleás y ya está. Ya está, pongo la palabra y en un segundo Sí. me aparece el Sí. libro. Entonces, ese contacto con eso, por ejemplo, con los libros impresos, yo digo que es otra cosa, es otra cuestión. Que el chico, ¿qué hace? Muchos otros sentidos están en juego cuando uno toca un libro, ¿verdad? Sí. No solamente leer, ¿verdad? No solamente, ¿por qué? Porque está el leer, ver. Mi cerebro asocia, mira,
es así de grueso el libro, ¿verdad? Hay muchas páginas. Yo ojeo, veo que hay dibujos, o sea, escucho, huelo el olor al libro nuevo, sí. así que lo es espectacular, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, tiene un olor diferente, entonces el olfato ya entra también ahí, o sea, otros estímulos de otros sentidos ya están en juego también. Claro, lo que pasa que también va en contra de, o sea, leer un libro o buscar algo en el diccionario te toma un tiempo, ¿verdad? No es así un clic que le hace y ¡puc! Aparece la palabra, ¿verdad? Entonces, contra eso también tenemos eso está en contra de cuando queremos que nuestros hijos lean. Porque es más fácil o buscar en el diccionario o lo que sea, amigarse con los libros. Es más fácil ahí directo porque en milésima de segundo ya está la respuesta, ¿verdad? Y la capacidad de la paciencia, la poca paciencia que se tiene, ¿verdad? Y la capacidad de frustración, porque es frustrante cuando vos estás buscando una palabra y no encontrás, qué sé yo, es una cosa, pero que es importante. Es importantísimo. Yo creo que ahí se ve reflejado, todo lo que dijiste, Vivi, se ve reflejado en nuestros adolescentes hoy en día, ¿verdad? Esa incapacidad de sentir frustración, o sea, no están preparados, o sea, yo quiero que me salga todo ya, o sea, ya, quiero el ya y ahora, ¿verdad? Sí. O sea, no estoy capacitado para esperar, ¿verdad? Y eso tenemos que educar a nuestros adolescentes, a nuestros niños, la capacidad de esperar. Es un desafío. Es un desafío. En un mundo tan rápido, de inmediatez. Sí. Hoy en día sí, ese es un desafío. En la escuela mismo los chicos no saben esperar o no van a esperar 5 minutos para que sea el recreo. Ese 5 minutos ya es eterno, ¿verdad? Ya son eternos. Vamos a leer un libro, ya es eterno. Claro. Es un desafío realmente. No, pero si faltan 5 para el recreo y le haces leer un libro, no van a querer leer. No. Bueno. Ahí no hay forma de que quieran leer. No, lo único que uno quiere es salir al recreo. Bueno, y ahora nosotros tenemos un pequeño recreo. Volvemos ya. Bueno, seguimos hablando, el tema apasionante porque estamos aprendiendo los tips para estimular la lectura en nuestros hijos, esa curiosidad, esas ganas que tengan, no porque tienen que leer porque le obligamos a leer, sino tenemos que hacer que ellos mismos descubran el placer de la lectura. Y en este mundo, en esta época de tanta inmediatez, gracias al Internet, es un doble desafío. Y hablábamos también con nuestro invitado de qué gran desafío para los maestros, porque los chicos se aburren en las clases ahora. Porque están todo el día con el estímulo así y después la pizarra, la tiza, y es re aburrido, es todo lento, parece para el mundo rápido que ellos están viviendo. Sí, esto es un desafío. O sea, el docente hoy en día tiene que estar preparado, tiene que estar informado. Yo te decía, o sea, los chicos, vos no puedes decir una información falsa, porque enseguida te van a decir, pero si yo leí, hace rato leí sobre esta información. Sí. O sea, y vos no está actualizado, entonces vos ¿qué quedás? Quedás como... Bueno, tengo que prepararme bien, mi clase tengo que preparar bien, siempre le digo a los profesores, nuestras clases tienen que ser bien preparadas, bien direccionadas, yo tengo que escucharlo. Y siempre es un desafío, ¿por qué? Porque el chico te discute todo. Hoy en día el adolescente o el niño, inclusive el niño, ¿verdad? Esos niños de primer grado son así chiquititos, ¿verdad? ¿Por qué tengo que hacer? ¿Por qué hay que hacer silencio? ¿Por qué tenemos que sentarnos? ¡Ay, Dios! ¿Verdad? Entonces es un desafío, el docente no puede decirle porque yo quiero, ¿verdad? Porque no hay respuesta, ¿verdad? Entonces, hay que ayudarla a direccionar ese hábito. Bueno, vamos a mantener silencio, vamos a mantenerlo sentado, ¿verdad? O sea, todo es un desafío, o sea, es un desafío enorme, tanto para los padres que mucho más para los docentes en aula, ¿verdad? Que manejan un grupo de 20 niños de diferentes familias, es otro desafío también. Claro. Es un desafío enorme. Yo digo siempre eso, me río porque los docentes a veces me dicen, profe, ¿qué podemos hacer? Mira, este chico no me hace caso, este chico no se quiere sentar, está todo el día parado. ¡Qué bárbaro! Es un desafío. ¿Y por qué cambió? Porque antes era una bajada de caña de la profe y te tenía que, o castigado o lo que sea, ¿verdad? Ahora el otro día le dije a mis alumnos, posición de clase, famosa posición de clase en el colegio antes, cuando tenía que era así. O sea, y hoy en día nadie hace más eso, ¿verdad? Nadie sabe lo que es la posición. Yo le dije, bueno, vamos a hacer posición de clase. ¿Qué es eso, profe? Me dice, ¿verdad?
Bueno, en mi época, le decía yo, Sí. nosotros teníamos otra posición de clase. Sí. Cuando el profesor decía posición de clase, teníamos que estar sentados Sí. con la mano así, mirando enfrente, ¿verdad? Y es todo un desafío. Y ellos se matan la risa de mí, ¿verdad? Porque Claro, sí, porque son le otros parece tiempos, chistoso. sí, otros tiempos. sí, Es sí, impensable hoy en día, parece. sí. Bueno, pero hay que ofrecer alternativas, es lo que nos dice este material. A ver. Ofrecer alternativas. La actividad de la lectura debe ser un momento lúdico y placentero. No hay que imponerlo u obligar a los niños a leer. Se les puede ofrecer primeramente otras opciones, como ir juntos a un establecimiento de venta de libros, mostrarle los tipos de libros que hay o asistir juntos a una feria de libros. Esto es importantísimo, digo yo, que el chico vaya a una feria de libros, ¿verdad? Porque ahí ve un mundo, un sinfín de materiales de distintos colores, distintos estímulos, ¿verdad? Y hoy en día existen muchísimos materiales que están preparados para estimular hasta los sentidos, que vienen así con texturas, Sí, ¿verdad? O sea, sí. que cuentan una historia de una ovejita, y la ovejita tiene su lana ahí, ¿verdad? Que el niño puede tocar, o sea, todo eso permite que el niño pueda tener también el estímulo de otros sentidos en la lectura, ¿verdad? Y eso va a favorecer muchísimo su lenguaje, su función ejecutiva, de su atención, de su memoria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a aprender textura. No está aprendiendo solamente a leer, no está aprendiendo solamente la palabra oveja, sino que la oveja tiene esta textura. Entonces ya aprende otra vez, su cerebro ya hace otras conexiones. Entonces es importantísimo esto de visitar una feria de libros, visitar un lugar, una librería, donde hay un montón de libros y que el chico pueda elegir un libro, ¿verdad? Siempre se van a inclinar hacia lo que a él más le gusta. Y Claro. eso ahí uno ya capta, bueno, a él le gusta más esto que habla de animales de granja, ¿verdad? Entonces vamos a estimular animales de granja, ¿verdad? Que él vaya aprendiendo, que vaya... Entonces eso es bueno también para los padres para conocer el gusto del chico también, ¿verdad? Entonces yo creo que estas alternativas de visitar librerías, inclusive hoy en día el tema de informática, de la tecnología, bueno, en la computadora, poner una biblioteca virtual, ¿verdad? Vamos a visitar una biblioteca de otro país, ¿verdad? Que tenemos esa facilidad de visitar una biblioteca de otro país, ¿verdad? Y que recorremos con el niño y con la computadora estamos recorriendo la otra biblioteca, ver los materiales que tiene, los libros que tiene, o sea, toda esa facilidad que también la tecnología nos da hoy, ¿verdad? Entonces eso es bueno para que el chico también vaya viendo que existen bibliotecas. Claro, ¿verdad? Porque las bibliotecas hoy en día también ya prácticamente ya están quedando en el olvido, ¿verdad? Sí. O sea, los libros así apilados, todo así, un montón de libros están quedando en el olvido, ¿verdad? Porque es lo que decíamos, o sea, todo está en una tablet, ¿verdad? Todo está en nuestro teléfono celular, ¿verdad? Entonces el niño es importante que él vea también que existe esa opción, ¿verdad? Existe la opción de elegir libros grandes, chicos, de colores, ¿verdad? De diferentes colores, de diferentes texturas, ¿sabes? Todo eso sirve como alternativa para que él vaya asociando, una vez entramos en eso otra vez, asociando de que la lectura es algo divertido. Claro. O sea, que lo vea por eso, o sea, que no es algo aburrido. No es algo que yo tengo que hacerlo, como decía el material, de, bueno, me obligan, estoy castigado, bueno, voy a leer un libro. Y ahí ya, obviamente que el niño va a asociar como algo que no quiere hacer y ya no lo va a hacer más. El día que pueda elegir no hacer, no lo va a hacer más. Claro. Ahora, tengo una consulta. No digo los niños muy chiquitos porque obviamente ellos necesitan eso de tocar y de ese experimentar. Pero una vez que uno es un poco más grande, ¿hay una diferencia a nivel cerebral de leer un libro de papel, un libro impreso, a leer en los libros digitales? Sí. El cerebro asocia de manera diferente, ¿verdad? La neurociencia hoy en día dice que el cerebro ama los libros impresos. Sí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo que decía, en el libro impreso están asociados otros estímulos, ¿verdad? Pues yo tengo solamente mi tablet y voy no con el dedo, nomás cambiando de página, ¿verdad? No siento la textura de la página, no siento que hay otros materiales, no veo la cantidad de hojas que son, o sea, no veo la tapa, la contratapa, y el cerebro eso asocia como algo, mira, esto es un libro, ¿verdad? Entonces él ya ve, huele, inclusive puede, qué sé yo, cuando ojea, o sea, sabe que ese ruido de ojear también, entonces ya están en juego otros sentidos y el cerebro asocia de manera diferente, sí, ¿verdad? Estimula de una manera diferente, sí estimula de una manera diferente, ¿verdad? No quiere decir que ambos, o sea, que uno es mejor y otro es peor, sino que solamente otros estímulos están asociados cuando el libro es impreso, ¿verdad?
que cuando el libro es en forma digital, ¿verdad? Entonces, ambos estimulan lectura, sí, ambos estimulan lectura. Pero el impreso, el cerebro ama más el libro impreso. Hay personas que no pueden leer un libro digital y pueden leer, no sé, 3 libros seguidos. Yo soy ese. Yo también, por eso. No quise nomás ser tan personal. Yo soy, o sea, a mí me cuesta un montón Sí. leer. Inclusive, yo digo también en la tablet o en el teléfono, ¿por qué digo yo? Muchas veces me cuesta, porque quiera o no quiera en la computadora estoy en mi notebook, y estoy abierto otras pestañas, ¿verdad? Y si yo sigo, no está leyendo, después voy a revisar mi correo, reviso mi correo, salgo otra vez, vengo otra vez a leer un poquito, me distraigo con otra cuestión, ¿verdad? Que con el libro impreso no te va... Claro. Vos te desconectas con el libro impreso, ¿verdad? Sí. Vos estás ahí y leyendo, y leyendo, y leyendo, y leyendo, Es ¿verdad? que esa es una sensación tan maravillosa que por eso que demasiado quiero que todo el mundo esté viendo el programa y que puedan estimular a sus hijos, porque esa sensación de abrir un libro, de meterte en esa historia, y es como que lo de alrededor se transforma, es como que en ese momento todo lo de alrededor es lo que está pasando en el libro. Así mismo. Y es algo que por lo menos yo no logré hacerlo de otra manera, ¿verdad? En otros aspectos de la vida o haciendo otras cosas, a no ser que ya estés así con un mantra o cuando estás con algo que demasiado te gusta, pero la lectura es imprescindible, es impresionante y es muy favorable para el desarrollo mental y para la salud mental, que tan mal andamos. Sí. Y también yo creo que los trastornos del aprendizaje muchas veces están asociados por una falta de lectura, ¿no? La dislexia, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Está asociado con ese no hábito a la lectura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el chico no tiene estímulo, no está estimulado a aprender nuevas palabras, a aprender que así se escribe tal palabra. Entonces, vienen esos trastornos de por ahí que van asociados con esa falta de lectura, ¿verdad? Y eso da una falta de ortografía también, terrible. Totalmente, y hoy en día se ve mucho eso, incluso, y eso es también producto del chat, ¿verdad? Qué sé yo, Sí. hola, ¿qué tal? Te pone la Q nomás ya, Claro, o sea, ya no te claro. escriben toda la palabra, Sí. ya te cortan toda la palabra, que a veces vos tenés que decir, bueno, ¿qué dice acá? ¿verdad? Traducir con los jóvenes, ¿verdad? Sí. Bueno, y tenemos que hacer un corte. Y enseguida volvemos. Tenemos mucho más todavía que compartir con ustedes. Parte final de nuestro programa, nos quedan todavía unos cuantos minutitos, entonces podemos ver, señor director, este siguiente material, por favor. La riqueza de vocabulario y estimulación del razonamiento. La lectura ayuda a acostumbrarse a la escritura y al uso de las palabras de una forma muchas veces imperceptible y fácil. Esto ayuda a los niños a medida que crecen en capacidades como la ortografía, gramática, sintaxis, lógica, elaboración de ideas, pensamientos y vocabulario que forman parte de la cultura de las personas lectoras. Y además, se puede transmitir de generación en generación. Este hábito que, además de entretener, enseña, beneficia a la mente, al cuerpo y a las relaciones interpersonales. La riqueza de vocabulario es algo que la lectura nos da de por sí, ¿verdad? El niño asocia palabras nuevas, palabras que no desconoce, capaz que pregunta, ¿qué significa tal palabra? Entonces, la lectura hace que el chico, el niño, en este caso cuando es a temprana edad, recibe una buena estimulación, tenga un vocabulario mucho más desarrollado, ¿verdad? Y aprenda a hablar mucho más temprano, ¿verdad? Entonces, por eso muchas veces los padres que llegan a consultorio y dicen, mi hijo ya tiene 5 años, no habla y no tiene otras patologías así a simple vista o qué sé yo, visto por otros profesionales, es por falta de estimulación, ¿verdad? Es por falta de hablarle, es por falta de leer, es por falta de hacerle al chico que diga palabras, ¿verdad? Simplemente esa falta de estimulación es lo que hace que el chico no tenga una buena riqueza de vocabulario, ¿verdad? Entonces, la lectura hace eso y lo que decía el material, también hablábamos hace rato que
crea esa empatía hacia hacia las otras personas, ¿verdad? El relacionamiento interpersonal también, la lectura hace que el chico sea mucho más empático con el otro. ¿Por qué? Porque, como decíamos, en los cuentos vemos personajes que están tristes, que están felices. Entonces el chico asocia que mi compañero puede estar feliz como aquel de la historia cuando se cayó y se golpeó la pierna, ¿verdad? Entonces él asocia eso. Entonces tiene mucha más facilidad, muchas más herramientas, ¿verdad?, para poder tener un relacionamiento interpersonal mucho más sano. Entonces yo creo que estimular la lectura, crear espacios en casa para que el chico pueda leer, yo pueda leer con mi hijo, como decía, 10 minutos, 5 minutos, no hace falta que sea mucho tiempo, ¿verdad? Y después, si yo creo ese hábito, el chico de por sí después me dice, papá, vamos a leer más. Claro. ¿Verdad? O sea, vamos a leer más. 5 minutos más empecé yo. Toda la semana hicimos 5 minutos, después el chico me dice, papá, vamos a leer más, ¿verdad? Entonces yo, bueno, vamos a leer despierta más. la curiosidad a ver cómo sigue. Claro. Entonces, crear eso va a crear también, mi chico, el hábito, la riqueza de vocabulario, la creatividad, la empatía, todas esas cuestiones que vienen asociadas con la lectura. Fantástico. Bueno, y ahora tenemos preguntas, porque nosotros sí hacemos buen uso de la tecnología. Tenemos en todas las redes sociales Padres al Día y la gente nos escribe con consultitas. Y estas consultas son para nuestro invitado. Vamos, por favor. ¿Qué se recomienda hacer cuando a un niño le cuesta leer y se desanima? Lo que decíamos también hace rato, Vivi. Si yo veo que a mi chico le cuesta la lectura, a mi niño le cuesta leer, lee todavía así muy forzado, todavía muy deletreando, yo como adulto tengo que leerlo yo. Leer yo, acompañarle, vamos a leer juntos. Primero leo yo, después leemos juntos, ¿verdad? Entonces siempre hacer eso, y no hincarle y decir, bueno, léeme, ¿verdad? Y le cuesta al chico, no, lee otra vez, empezar otra vez. Porque obviamente que el chico va a asociar como eso, como algo frustrante, algo claro, que le desanima, no va a querer leer más. Entonces yo como papá o como mamá, bueno, yo te voy a leer, vamos a leer primero yo, después lee vos, vamos a leer juntos, ¿verdad? Entonces veo qué palabra le cuesta más, le ayudo a leer más, ¿verdad? Entonces todas esas cuestiones que el chico se sienta seguro en su lectura. Claro, que sea un juego también. Así mismo. Y no una obligación. No sea una obligación, exactamente. Genial. Siguiente consultita. ¿Leer muchas horas al día puede ser perjudicial? Jamás, ¿verdad? Lo que decía hace rato, el niño va a empezar con 5 minutos, después va a querer pasar 10, 15, capaz que toda una tarde leyendo un libro, capaz que lee el libro hasta que termine porque quiere saber cómo termina. Esa imagen que yo tengo en la cabeza de este estudiante, de este niño del 4º grado, creo que era en el recreo leyendo un libro, su compañero jugando en el recreo, pero él utilizó su hora de recreo para sentarse y leer su libro favorito. ¿Qué estará pasando en su cabeza? Porque cerró su libro y comenzó a reírse, ¿verdad? Claro. La imaginación que él creó todo, entonces eso jamás va a ser perjudicial leer mucho, ¿verdad? Leer mucho nunca. Fantástico. Y esta última consulta. La preferencia por la lectura de cómics, donde hay diálogos dentro de las imágenes, ¿desarrolla alguna habilidad del niño? Sí, ayuda en el relacionamiento interpersonal, es decir, en identificar en el otro ciertas emociones. ¿Por qué? Porque en el cómic, nosotros ¿qué hacemos? El chico lee los diálogos, ve la cara de enojado o la cara de feliz del personaje y después cambia a una cara alegre, ¿verdad? Estaba triste, pasa alegre, ¿verdad? Lee el diálogo nuevamente. Entonces, él identifica a través del cómic ciertas actitudes de los personajes que demuestran una emoción. Entonces, crea esa habilidad también de relacionamiento interpersonal, de comprender mejor al otro, de ver de una manera diferente la cuestión al otro, ¿verdad? Que si vemos que está llorando, ¿por qué estará llorando? ¿Será que se lastimó o estará triste, ¿verdad? Entonces, crea esa empatía que hablábamos hace rato. Entonces, el cómic es algo que realmente yo recomiendo mucho a los padres que si a su chico le gusta leer cómics, que lo incentive, que lo estimule a leer. ¿Por qué? Porque crea también otras cuestiones, porque ve imágenes, asocia imágenes con el diálogo, lee palabras, vuelve a ver imágenes. No es solamente texto, sino que son imágenes e interpreta. A veces hay solamente un boom, ¿verdad? Que explotó algo. Claro. Y el chico asocia eso, que una bomba o algo explotó. Entonces asocia a otras cuestiones también que estimulan mucho la parte cognitiva en el lenguaje. Claro. Y también elegir los libros dependiendo de los niños, de la edad de los niños. Los libros para niños más chicos tienen muchas imágenes y pocas letritas. Así mismo. ¿Verdad? Entonces, y después eso va cambiando evidentemente. Bueno, nosotros estamos llegando a la parte final del programa. ¿Tenemos una invitación? Sí, quería hacer una invitación a todos los padres, a todos los profesionales también de la salud,
al primer Congreso Internacional sobre Neurodivergencia, organizado por la Sociedad Paraguaya de Psicopedagogía. Va a ser la fecha 27 y 28 de septiembre en la modalidad virtual, ¿verdad? Por la plataforma de Zoom. Entonces, para todos los interesados, porque vamos a tener exponentes del exterior, de España, de Chile, de México, de Argentina y también de Paraguay, donde van a hablarnos sobre temas de neurodivergencia, ¿verdad? Cómo encarar, cómo acompañar a las personas. ¿Qué es neurodivergencia para comenzar? La neurodivergencia es la diversidad de cerebros que existen en el mundo. Wow. Porque todos somos diferentes. Sí. Existen personas que asocian mucho más lento, existen personas que tienen más dificultades en otras cuestiones, otras personas que son mucho más hábiles en la lectura, otras que son más hábiles en la escritura. Toda esa diversidad de características neurológicas existen hoy en día. Entonces, este congreso va a estar enfocado a conocer un poco más de eso, ver también la experiencia de otros profesionales del exterior y de aquí de Paraguay sobre la neurodivergencia, cómo encarar. Por eso es importante que los padres también puedan participar, ¿verdad? En la página de nuestra red social, del Instagram o del Facebook, también están todas las informaciones, ¿verdad? De la Sociedad Paraguaya de Psicopedagogía, para los que quieran ver un poco más e interesarse un poco más sobre el Congreso. ¿Cuándo es el Congreso? 27 y 28 de septiembre. Perfecto. Bueno, ahí vamos a estar atentos a ese congreso. Bueno, y llegamos, sí, ahora sí, se acabó el programa, pero quiero agradecerte tu tiempo, todo lo que nos estuviste explicando, las soluciones y los tips que nos diste, que me parecen sumamente valiosos. Muchísimas gracias y te invitamos a otro programa. Muchas gracias, Vivi, por el espacio y también animar a los padres porque esto es un desafío y cada vez va a ser más desafiante, pero es lindo, ¿verdad? Es lindo educar, acompañar a los chicos, es espectacular. Entonces le agradezco también por el espacio y por este momento de compartir que fue muy agradable. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite, y no te olvides lo que te digo siempre porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa Padres al Día TV. Fue una realización de Alicante.